Ella se mudó al tren abandonado en medio del bosque, hasta que escuchó algo que arañaba bajo la tierra, llamándola por su nombre. Antes de continuar, suscríbete, porque lo que te voy a contar te hará cuestionar si hay lugares donde el pasado nunca descansa. Soledad Márquez tenía 39 años cuando el mundo se le vino encima. Su marido Rafael había muerto en un accidente de tránsito 3 meses atrás. Un camión sin frenos, una curva mal calculada. Y en un instante, todo lo que era su vida se convirtió en cenizas. Quedó sola con 4 hijos. Tomás, de 13 años, que dejó de sonreír el día del funeral. Isabel, de 10, que se había convertido en la sombra silenciosa de su madre. Ernesto, de 8, que preguntaba cada noche si papá volvería. Y Luna, la más pequeña, de 5 años, que aún guardaba los zapatos de su padre junto a la puerta, esperando que regresara. Soledad trabajaba en lo que podía. Lavaba ropa, planchaba, vendía comida en la calle, pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para comer un día sí y otro no. El alquiler del cuarto donde vivían se atrasó, primero 1 mes, luego 2, y al tercero el dueño las echó a la calle, sin piedad, sin tiempo, con sus 4 hijos y 2 maletas rotas que contenían todo lo que les quedaba en el mundo. Soledad pasó 3 noches durmiendo en la plaza con sus hijos acurrucados bajo su rebozo. Los miraba tiritar de frío y sentía que algo dentro de ella se rompía un poco más cada noche. Hasta que una mañana, desesperada, le preguntó a una mujer que vendía flores si conocía algún lugar, cualquier lugar, aunque fuera lejos, aunque fuera abandonado. La mujer la miró con lástima y le dijo: «Hay un tren en el bosque de San Martín. Lleva ahí desde antes de que yo naciera. Nadie lo usa, nadie lo quiere, pero tiene techo». Soledad no preguntó más. Tomó a sus hijos y caminó. Caminó durante horas por una carretera polvorienta que subía entre cerros. Luego, por un sendero de tierra que se adentraba en un bosque denso de pinos y robles. El aire era frío, húmedo, y había un silencio extraño, como si los pájaros hubieran olvidado cantar en ese lugar. Después de 3 horas de caminar, el sendero terminó, y ahí estaba, el tren. No era un tren completo, solo 3 vagones viejos de carga, oxidados, cubiertos de musgo y enredaderas. Estaban detenidos sobre unos rieles que terminaban en la nada, como si alguien hubiera abandonado la construcción de la vía a medio camino. Los vagones estaban inclinados, hundidos en la tierra por el peso del tiempo, pero las puertas aún se podían abrir. Y adentro, aunque olía a humedad y madera podrida, había espacio, techo, paredes, refugio, pero lo que no sabía era que ese tren llevaba detenido ahí desde 1952 y que nunca había llegado a su destino. Soledad empujó la puerta del primer vagón. Chirrió con un sonido metálico que hizo eco en el bosque. Adentro había cajas vacías, herramientas oxidadas, trozos de tela podrida, pero también había ventanas por donde entraba la luz, y el piso, aunque combado, aún aguantaba el peso. Soledad tomó una decisión. Este sería su hogar, al menos por ahora, al menos hasta que pudiera juntar algo de dinero y encontrar otro lugar. Los primeros días fueron difíciles. Limpiaron el vagón lo mejor que pudieron. Barrieron el polvo. Sacaron las cajas rotas. Taparon las grietas con trapos. Tomás encontró un arroyo a 100 metros del tren donde podían sacar agua. Isabel hizo una fogata afuera para cocinar. Y poco a poco, ese vagón abandonado empezó a sentirse menos como una ruina y más como un lugar donde podían respirar. Pero desde la primera noche, Soledad escuchó algo extraño. Era tarde. Los niños ya dormían, apretados unos contra otros sobre mantas viejas. Soledad estaba sentada junto a la puerta mirando la oscuridad del bosque. Y entonces lo oyó. Un sonido, seco, repetitivo, como si alguien golpeara el suelo desde abajo. Toc, toc, toc. Soledad se quedó inmóvil. El sonido venía de debajo del vagón.
de la tierra misma. Toc, toc, toc. Esperó. El sonido continuó por unos minutos y entonces se detuvo. Soledad pensó que tal vez era un animal, un topo, una raíz que crujía. Se obligó a creer eso y se durmió. Pero a la noche siguiente, el sonido volvió. Esta vez más fuerte, más insistente, y no era solo golpes. Había algo más, como si alguien arrastrara algo pesado bajo la tierra. Soledad salió del vagón con una linterna. Alumbró el suelo alrededor de los rieles. No vio nada, solo tierra compacta, piedras, raíces de árboles, pero el sonido seguía ahí, moviéndose, como si algo caminara bajo sus pies. Al tercer día, Soledad bajó al pueblo más cercano. Estaba a 2 horas de camino, un lugar pequeño, de casas bajas y calles silenciosas. Entró a la tienda y preguntó por el tren del bosque. El tendero, un hombre mayor de bigote canoso, dejó de sonreír. ¿Ustedes están viviendo ahí? Soledad asintió. El hombre negó con la cabeza. No deberían. Ese lugar no es seguro. Soledad preguntó por qué. El hombre dudó. Luego le dijo que buscara a don Eusebio, que él sabía, que él había estado ahí cuando todo pasó. Soledad encontró a don Eusebio sentado en un banco frente a la iglesia. Era un hombre encorvado, de piel arrugada y ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando Soledad mencionó el tren, el anciano levantó la vista despacio. «Siéntese, señora, y le voy a contar algo que nadie quiere recordar». Don Eusebio le contó que en 1952 ese tren estaba en servicio. Era un tren de carga que transportaba mercancía entre pueblos. Pero una noche de octubre, algo salió mal. El tren venía cargado, con 6 vagones. Iba a cruzar un túnel que atravesaba la montaña, pero cuando el tren entró al túnel, hubo un derrumbe. Las rocas cayeron. El túnel se colapsó y el tren quedó atrapado adentro. Tardaron semanas en llegar al lugar, y cuando finalmente movieron las rocas y sacaron los vagones, faltaban 3. Los que estaban más adelante nunca los encontraron, nunca supieron qué pasó con ellos. Soledad sintió un escalofrío. ¿Y los que quedaron afuera? Don Eusebio asintió. Esos 3 vagones son los que están en el bosque. Los dejaron ahí porque no había forma de moverlos. Los rieles terminaban en el túnel, y después del derrumbe, cerraron la ruta. Abandonaron todo. Soledad preguntó por el túnel. ¿Dónde está? Don Eusebio señaló hacia el norte, a 1 kilómetro del tren, tapado, sellado. Nadie entra ahí, y nadie debería. Pero entonces el anciano bajó la voz. Hay algo más, señora. Los vagones que sacaron del túnel no estaban vacíos. Había gente adentro. Trabajadores que viajaban escondidos, buscando trabajo en el norte. Cuando los encontraron, ya era tarde. Todos muertos, aplastados, asfixiados. Y dicen que desde entonces se escuchan cosas en ese bosque. Golpes, voces, como si algo siguiera atrapado ahí. Soledad volvió al tren con el corazón apretado. No les contó nada a los niños, no quería asustarlos. Pero esa noche, cuando volvió a escuchar los golpes bajo la tierra, ya no pudo ignorarlos. Se levantó, salió del vagón y con una linterna en la mano siguió el sonido. Los golpes la llevaron hacia la parte trasera del tren, hacia donde los rieles desaparecían entre los árboles. Y fue ahí donde lo vio. Había una grieta en el suelo, delgada, apenas visible. Pero cuando Soledad alumbró con la linterna, vio que la grieta era profunda y de adentro salía aire, aire frío, como si respirara, hasta que una noche la tierra bajo el vagón se hundió y lo que Soledad vio la dejó helada. Ese fue el momento en que todo cambió. Soledad retrocedió, pero el suelo bajo sus pies crujió, se quebró, y antes de que pudiera reaccionar, una parte del suelo se hundió, cayó hacia adentro, dejando un agujero del tamaño de una persona. Soledad gritó. Tomás salió corriendo del vagón. «¡Mamá! ¿Qué pasó?» Soledad señaló el agujero. Tomás se acercó con cuidado, alumbró hacia abajo con la linterna, y lo que vieron los dejó sin aliento.
Había un espacio debajo, un túnel, y en el fondo, brillando bajo la luz de la linterna, había algo que no debería estar ahí, algo que llevaba décadas esperando ser encontrado. Tomás bajó la linterna despacio, tratando de enfocar mejor, y entonces lo vio. Huesos, docenas de huesos, apilados de forma irregular en el fondo del túnel. Costillas, cráneos, manos esqueléticas aún aferradas a objetos oxidados, maletas rotas, rosarios, fotografías deshechas por el tiempo, y entre todo eso, ropa podrida, zapatos viejos y algo más, rieles. Los rieles del tren continuaban bajo la tierra, entrando en la oscuridad del túnel que nunca debió abrirse. Soledad jaló a Tomás hacia atrás. «No mires más, vuelve adentro». Pero Tomás no se movió. «Mamá, había gente ahí abajo». Soledad asintió despacio. «Lo sé, y por eso tenemos que irnos. Ahora». Pero cuando intentaron volver al vagón, escucharon algo que les heló la sangre. Voces. Múltiples voces, susurrando, todas al mismo tiempo, saliendo del agujero. «Ayúdanos, no nos dejen, salgan de aquí, está despertando». Soledad tomó a Tomás del brazo y corrió hacia el vagón. Despertó a los otros niños, Isabel, Ernesto, Luna. Todos se levantaron asustados. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Isabel. Soledad no respondió, solo empezó a empacar lo poco que tenían. «Nos vamos. Ahora. No hay tiempo». Pero cuando abrió la puerta del vagón, se detuvo en seco. Afuera, frente a la puerta, había figuras, siluetas transparentes, hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropa antigua, todos mirándola en silencio. Sus ojos eran huecos, vacíos, pero había algo en su expresión. No era amenaza, era súplica. Una de las figuras, un hombre con overol rasgado y sombrero de campesino, dio un paso adelante. Su boca se movió, pero la voz que salió no parecía venir de él. Venía del aire mismo. «No huyan. Por favor, necesitamos que nos ayuden». Soledad retrocedió, empujando a sus hijos detrás de ella. «¿Qué quieren?». El hombre señaló hacia el agujero en el suelo. «Estamos atrapados. Desde 1952, el túnel colapsó. Nadie nos encontró, nadie nos sacó. Y ahora, algo más está despertando ahí abajo, algo que no debería despertar». Soledad sintió que le faltaba el aire. ¿Qué cosa? La figura no respondió de inmediato. Otra silueta, una mujer joven con un bebé en brazos, habló. «Cuando el túnel se derrumbó, no solo nos mató a nosotros, selló algo más, algo antiguo, algo que vivía en esas montañas mucho antes de que llegaran los trenes. Los rieles lo despertaron, y cuando colapsó el túnel quedó atrapado con nosotros. Pero ahora el suelo se está abriendo, y si sale, no se detendrá». Soledad negó con la cabeza. «No, no puedo. Tengo que proteger a mis hijos». El hombre del overol dio otro paso. «Lo entendemos, pero si huyen, esa cosa los seguirá. Ya los ha olido, ya sabe que están aquí. La única forma de detenerla es sellando el túnel, para siempre, y solo alguien vivo puede hacerlo». Soledad sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «¿Cómo? ¿Cómo se sella?». La mujer con el bebé señaló hacia el norte. «El túnel original, el que se derrumbó, está a 1 kilómetro de aquí. Hay explosivos viejos en el campamento abandonado. Los dejaron ahí cuando cerraron la obra. Si los activan, si derrumban lo que queda del túnel, esa cosa quedará enterrada. Y nosotros, finalmente, podremos descansar». Soledad miró a sus hijos. Tomás la miraba con ojos asustados. Isabel abrazaba a Luna. Ernesto temblaba. Soledad supo que tenía que tomar una decisión, la decisión más difícil. Podía huir, podía tomar a sus hijos y correr hasta donde las piernas les aguantaran, pero algo en su interior le decía que esas figuras no mentían, que si no hacía algo, lo que estuviera despertando en ese túnel los perseguiría, a ellos y a cualquiera que se acercara.
Respiró hondo. Está bien, lo haré, pero mis hijos se quedan aquí, lejos del túnel. Las figuras asintieron. Nosotros los cuidaremos. Soledad miró a Tomás. Tú eres el mayor. Cuida a tus hermanos. No salgan del vagón, no importa lo que escuchen. Tomás asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Soledad salió del vagón. Las figuras la rodearon y juntos caminaron hacia el norte, siguiendo los rieles que desaparecían entre los árboles. El camino era empinado, cubierto de maleza. La linterna de Soledad apenas iluminaba unos metros adelante, pero las figuras brillaban con una luz tenue, guiándola. Después de 20 minutos, llegaron. El túnel. La entrada estaba tapada con rocas y tablas de madera podridas, pero había un hueco, lo suficientemente grande para que alguien entrara. Y junto a la entrada, medio enterrado en la tierra, había un cobertizo de lámina colapsado. Soledad entró. Dentro encontró cajas, viejas, marcadas con una calavera, dinamita, vieja, inestable, pero aún funcional. El hombre del overol apareció junto a ella. Tiene que colocarla en el centro del túnel, donde el derrumbe está más débil, y luego correr. Soledad asintió, tomó 3 cartuchos de dinamita, los envolvió con cuerda y encendió su linterna. Respiró hondo y entró al túnel. El aire adentro era pesado, frío, olía a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Los rieles continuaban hacia adentro. Soledad caminó despacio, con el corazón golpeándole en el pecho. A los 50 metros llegó al derrumbe, una pared de rocas y tierra que bloqueaba el paso, pero en la base había un agujero, y del agujero salía un sonido, un gruñido, bajo, gutural, como de algo enorme respirando. Soledad colocó la dinamita contra las rocas, buscó una mecha, la encontró en su bolsillo, la ató, y entonces escuchó algo que la hizo girar. Pasos, pesados, arrastrándose. Viniendo del otro lado del derrumbe, las rocas empezaron a moverse, algo las estaba empujando. Soledad encendió la mecha, la chispa corrió por el cordel, y entonces corrió como nunca había corrido en su vida. Las figuras gritaban desde afuera, ¡más rápido, corre! Soledad sintió el suelo temblar bajo sus pies, escuchó el rugido detrás de ella, más fuerte, más cerca, y entonces vio la luz de la salida, se lanzó hacia adelante, salió del túnel, y justo cuando lo hizo, la dinamita explotó. El sonido fue ensordecedor, la tierra tembló, las rocas cayeron, y el túnel se derrumbó por completo. Una nube de polvo y tierra salió disparada por la entrada, cubriendo todo. Soledad cayó al suelo, tosiendo. Las figuras la rodearon, y entonces, una por una, empezaron a brillar, más y más fuerte, hasta que se convirtieron en luz pura, y desaparecieron. El hombre del overol fue el último. Antes de irse, miró a Soledad. Gracias, ahora podemos descansar. Y entonces se desvaneció en el aire. Soledad se quedó sola, cubierta de polvo, temblando, pero viva. Se levantó despacio y caminó de vuelta al tren. Cuando llegó, sus hijos salieron corriendo a abrazarla. «Mamá, ¿estás bien?» Soledad los abrazó con fuerza. «Sí, estoy bien y ya terminó todo». A la mañana siguiente, Soledad y sus hijos abandonaron el tren. Caminaron de vuelta al pueblo. Esta vez no huían. Esta vez caminaban con la certeza de que habían hecho lo correcto. En el pueblo, la hermana Dolores, una monja del convento local, la recibió. Les dio comida, un lugar donde dormir. Y cuando Soledad le contó lo que había pasado, la monja solo asintió. Dios la puso ahí por una razón, para liberar a esas almas. Y ahora Él le dará un nuevo camino. Y así fue. Soledad encontró trabajo en el convento. Sus hijos fueron a la escuela y poco a poco reconstruyeron sus vidas. Ya no vivían en un tren abandonado, ya no huían del dolor. Habían encontrado un hogar, no perfecto, pero real. Meses después,
don Eusebio le contó a Soledad que desde la explosión el bosque había cambiado. Los pájaros habían vuelto a cantar. La gente del pueblo ya no sentía miedo al pasar cerca. Y el tren, ese tren que había estado detenido desde 1952, finalmente descansaba en paz. Porque hay lugares en este mundo que cargan con el peso de tragedias olvidadas. Lugares donde el pasado se niega a morir. Donde las almas atrapadas esperan a alguien con el valor suficiente para liberarlas. Y a veces esa persona no es un héroe, es una madre desesperada, una mujer que solo buscaba un techo para sus hijos, pero que terminó dándoles algo mucho más grande. La prueba de que el amor puede vencer al miedo, que el sacrificio tiene sentido y que incluso en los lugares más oscuros siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto. Soledad nunca volvió al bosque, pero cada noche, antes de dormir, recordaba las voces de esas almas y agradecía haber sido lo suficientemente valiente para escucharlas, para ayudarlas, para liberarlas. Porque a veces lo que parece una maldición es en realidad una oportunidad para sanar, para cerrar heridas, para dejar que los muertos descansen y para que los vivos puedan seguir adelante. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te llamaba, que había algo inconcluso esperando que llegaras? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre huir o enfrentar algo que da miedo, pero que sabes que es lo correcto? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad me encantaría conocer tu historia, tu experiencia, porque cada uno de nosotros lleva sus propios miedos, sus propias batallas. Y si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, por favor, suscríbete, dale like a este video. Compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia, porque aquí hay muchas más historias esperando, historias de valentía, de sacrificio, de amor más grande que el miedo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por escucharme, gracias por ser parte de esta comunidad. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y recuerda, no todos los lugares abandonados están vacíos. Algunos solo están esperando a la persona correcta. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.